Buenos días y estamos aquí con Samuel Fernández desde los Países Vascos para hablar de de VTSDGs, del proyecto europeo que nos ha visto colaborar y compartir de tiempo juntos. Así, tu nombre, edad y de dónde viene. Vale. Buongiorno, buenos días, Beatrice, encantado de saludarte. Pues mi nombre completo es Samuel Fernández Dickert, soy español de origen, pero también tengo una nacionalidad alemana y mi edad, pues 45 años y trabajo para UNECHEA, que es la Asociación del País Vasco para la UNESCO. Es una entidad del sector asociativo, del tercer sector, pero de utilidad pública también y vinculada a la propia UNESCO. Bueno, os estoy hablando, resido actualmente en Francia, en el sur de Francia, a pesar de que mi trabajo esté principalmente centrado en el País Vasco, del lado español de la frontera. Y nos encontramos la primera vez, pues, con los otros partners europeos en Bilbao durante la Staff Week realizada por el Centro San Viator, donde hablamos de la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible y, Ujú. eh, y hiciste una intervención, un intervento muy interesante. ¿Puedes decirnos de qué hablaste y ah, sí, de que cómo fue? Bueno, pues aunque ha llovido ya un poco desde entonces, porque no recuerdo muy bien la fecha, pero ha debido pasar ya casi un Sí, año sí. o algo menos, pero hace un tiempo ya. Pues tengo un grato recuerdo, la verdad, de aquella sesión con un equipo, con una audiencia, en este caso con un equipo de trabajo de la naturaleza de las que me gustan, o sea, con esa naturaleza internacional, con perspectivas diferentes, también rangos de edad diferentes. Tuve la ocasión también de interlocutar luego a título más informal con muchos de los participantes, ya que, bueno, gracias a Yayone y a San Viator, pues también me quedé a la comida después. Entonces, bueno, tengo un recuerdo así, en la retina me ha quedado un recuerdo muy grato de aquella jornada. Y mi intervención, que sirvió un poco para encauzar el diálogo, versó sobre, pues como has mencionado, sobre los objetivos de desarrollo sostenible y en concreto cómo implementarlos, cómo integrarlos en concreto en centros de formación técnica profesional vocacional, tanto en los objetivos de desarrollo sostenible como la educación para el desarrollo sostenible, que es el área de la que me ocupo yo en el seno de mi organización, desde el área de educación, pues desde la perspectiva transversal de la educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía global, que es grosso modo la meta 4.7 de los ODS, de la Agenda 2030, que es muy específica al respecto. Y en esa intervención pues traté de proporcionar algunas pistas, perspectivas de la propia UNESCO, que como he dicho antes es nuestra casa madre, así como algunos ejemplos de prácticas locales que hemos implementado o que impulsamos desde UNECHEA, desde mi asociación, como organización que estamos mandatada también para trasladar los mensajes de las Naciones Unidas en el seno de la sociedad vasca. Entonces, un poco fue pues mostrar algunos, hablar del marco general, del marco internacional de referencia de la Agenda 2030, desde luego, en primera instancia, para que todo el mundo, como los puntos de partida eran diversos de las personas participantes, para que un poco todas estuvieran en el mismo nivel de conocimiento, y luego proporcionar algunos ejemplos prácticos de cómo integrarlos desde la perspectiva eso, de la formación profesional y ejemplos de trabajo que realizamos en UH. Sí, y puedes decirnos uno de estos ejemplos prácticos que hablaste, así quizás que otros enseñantes o educadores de centros profesionales que ven este vídeo, quizás que puedes traer un poco de inspiración para sus lecciones o sus trabajos. Vale. Pues no puedo mencionar simplemente en un proyecto que es el que lidero yo ya desde hace más de 3 años ya, 3 años en la organización, bajo el título de Factoría 4.7, que hace referencia precisamente a Meta 4.7 que he mencionado previamente y que engloba varias áreas de trabajo, dimensiones, tres en concreto, tres pilares esenciales. Una, bueno, los tres son igualmente importantes, pero una primera vinculada a gestión del conocimiento en torno a los ODS,
que se articula en torno a una plataforma virtual participativa y abierta y de libre acceso. Simplemente googleando Factoría 4.7 se puede tener acceso a la misma. Se pretende multidimensional, multilingüe, está en construcción, es un proceso evolutivo, siempre en construcción, y que pretende recoger materiales, recursos pedagógicos en cada uno de los ODS, de todo tipo, de las 3 dimensiones de las que quizás hablaré posteriormente. Pretende recoger recursos pedagógicos, pretende recoger también buenas prácticas de organizaciones en materia de educación en los ODS, pretende recoger eventos significativos en torno a la visibilización, sensibilización en torno a los ODS, oportunidades formativas igualmente, noticias de relevancia. Bueno, tiene una serie de espacios independientes y, como decía antes, es colaborativa en el sentido de que, aunque la hayamos lanzado desde Buenechea, pretendemos que muchas, y es el caso de hecho, que muchas organizaciones puedan nutrirla con sus propios recursos, con recursos de los que tengan conocimiento, para ponerlos a disposición de manera gratuita y libre en múltiples formatos. Eso no lo he mencionado, pues tenemos tantos recursos que son pues pueden ser planes de estudio, formato PDF habitual, pero pueden ser también archivos de audio o de vídeo, pueden ser infografías, pueden ser testimonios orales, pueden ser imágenes, bueno, pueden ser herramientas pedagógicas de todo tipo, y que esas organizaciones que tienen sus propias claves de acceso a la plataforma puedan alimentar la plataforma para que vaya creciendo en su dimensión y en su alcance. Entonces, ese es un pilar del proyecto Factoría 4.7. Como digo, googleando Factoría 4.7 se tiene acceso al mismo y se puede consultar, descargar, referenciar esos recursos. Por ahora en español y en euskera, con ambición próximamente de que lo ampliemos a otros idiomas, sobre todo del espectro iberoamericano. Luego tenemos otro pilar que es la generación de alianzas entre organizaciones de diferente naturaleza, tanto del ámbito de la educación formal como de la no formal, como también agentes de educación informal, que puedan converger en una red, en una comunidad de aprendizaje local global, en este sentido articulado en torno a un RC. RC es un acrónimo para Regional Center of Expertise, en inglés, o Polo de Gestión del Conocimiento sería la traducción literal en castellano, que es como decía, una red, o más que una red, una comunidad de aprendizaje con reconocimiento internacional por parte de la Universidad de Naciones Unidas, con existencia, cumple 20 años ya en 2025, y hemos constituido esta red a nuestro nivel en Euskal Herria, en el País Vasco y Navarra, hace 2 años. Ahora con el 20 de enero cumplimos 2 años. Y bueno, es una red también en constante crecimiento en la que intentamos trabajar de otra manera, comunicar más y mejor para generar un mayor impacto hacia la sociedad vasca y navarra. Dando más a conocer el trabajo que realizamos desde las entidades individuales, pero también desde grupos de trabajo colaborativos entre las 50 organizaciones ya que somos parte de esta red. Es una red, como digo, también en construcción permanente, colaborativa, que hemos coordinado en su construcción, en su creación y en su reconocimiento internacional desde Buenechea, pero en la que participamos en diferentes grados de implicación, pues esas 50 organizaciones que somos parte de todo el espectro de la cuádruple hélice. Esto es, hay organismos públicos, hay sector privado, hay el sector académico y el sector asociativo. Ese es el segundo pilar, el de generación de alianzas, muy articulado en torno a esta figura del RC. Y el tercer pilar, que es en el que menos hemos avanzado hasta la fecha, pero en el que tenemos ahora, con una nueva financiación que hemos recibido, vamos a darle más impulso, es la de comunicación en torno a la Agenda 2030, a todos los niveles, a través de medios más clásicos, otros más recientes, contemporáneos, digamos, más del siglo XXI, en el que queremos crear un plan de comunicación para alcanzar precisamente en mayor medida a esa ciudadanía anónima que quizás no está no sé si la palabra es implicada, pero no es tan consciente de su participación o de su relevancia a la hora de implementar la Agenda 2030. Entonces tenemos esos 3 pilares, grandes pilares con muchas ramificaciones bajo ese proyecto Factoría 4.7 que para mí en concreto, pero también para la organización, es bastante significativo en torno a
a la Agenda 2030. Y se me olvidaba mencionar, evidentemente, que la plataforma de gestión de conocimiento que he mencionado también está segmentada en varios criterios y filtros, y uno de ellos, por ejemplo, en niveles educativos, también es formación técnica y profesional. Somos conscientes de la importancia que tiene el sector y se pueden realizar búsquedas aterrizadas simplemente de recursos y materiales específicos para el sector de la educación técnica y profesional. Mm, ¿Tienes un consejo para un profesor o un educador o simplemente una persona que trabaja con chicos, con estudiantes, con gente joven que quiere implementar su currículum, su lección con con algunas temáticas sostenibles? Ujú. Sí, claro. Bueno, es importante desde el área que yo coordino, la educación para el desarrollo sostenible, comprender en primera instancia que este área no engloba tan solo transmisión del conocimiento en torno a temáticas ligadas a los ODS, al contenido propio de los ODS, sino que también se trata de las metodologías, los enfoques, las competencias, a fin de trasladarlos y avanzar en ese desarrollo sostenible y en esa ciudadanía global. Es por ello que desde nuestro trabajo en UNECHEA entendemos la educación para el desarrollo sostenible como que hay que trabajarla sobre todo de manera global en tres dimensiones. Por una parte, pues la dimensión cognitiva, que es la más clásica, digamos, la que hemos conocido siempre, que pretende sobre todo, pues en este caso vinculado al desarrollo sostenible, pues que mejoremos ese conocimiento en materia de todas estas temáticas de transformación social, de derechos humanos, de justicia global, que básicamente sería, por decirlo en plata, sería la dimensión del saber, Ujú. la dimensión del conocimiento. Pero tenemos que incorporar igualmente pues la dimensión del saber ser, que sería la socioemocional, digamos, el saber ser como personas, pero el saber ser también en comunidad con otras personas, fomentando pues, habilidades que nos permitan colaborar, comunicar, desarrollarnos como personas y como personas que somos parte de una comunidad mucho más amplia. Y una tercera dimensión que la llamamos la dimensión conductual, que es un poco más la ligada al saber hacer con nuestras manos, con nuestras capacidades, eso es, manuales, pero no solo manuales, sino también que sepamos aplicar esos conocimientos a lo práctico, a desarrollar proyectos, acciones concretas, a construir, a co-construir con otras organizaciones en proyectos colaborativos. Entonces se trata un poco de que tengamos eso en mente a la hora de dimensionar o de definir nuestro currículo y nuestros planes de estudio, nuestras clases, pues que tengamos en cuenta que no se trata solamente que transmitamos un conocimiento desde un docente a un público, a un alumnado, sino que también pues, esas tres dimensiones las trabajemos en simultáneo, que seamos capaces de tocar también a la sensibilidad de la persona y que seamos capaces de ir a lo práctico igualmente. Entonces, bueno, eso no me cabe duda que los centros de formación profesional ya lo trabajáis mucho más, es por ejemplo esa dimensión conductual desde siempre, pero en muchos de los centros de formación profesional con los que ya trabajo en el seno del RC que he mencionado previamente u otros, me consta que cada vez más son conscientes de la importancia de tocar también más a la dimensión socioemocional, por ejemplo, en paralelo, y otras áreas que quizás tradicionalmente no se trabajaban tanto. Entonces, ese sería un poco mi consejo, tener siempre en perspectiva esa dimensión global y esa articulación en torno a esas tres áreas. Y hablando al final de esta entrevista, una última pregunta que vas a Sí. completar lo que me estás diciendo. Los objetivos de desarrollo sostenibles están presentes en tu vida y cómo tú lo usas o lo aplicas durante tu vida cotidiana, si tienes algunos ejemplos. Muy buena pregunta. La diferencia entre la teoría y la práctica. A ver, en mi vida cotidiana los ODS están muy presentes porque, bueno, incluso aquí, pues, no sé, la verdad que aquí en mi despacho los tengo por todas partes. Tengo aquí un juego que creo que además lo Mm, enseñé también en la formación. Tengo ahí varios pósteres. Evidentemente las tengo presentes en mi vida cotidiana porque es mi trabajo, porque Winechea desde el principio, desde 2015,
fuimos una de las organizaciones o la organización de referencia en el País Vasco para impulsar esa nueva agenda y participamos incluso en su proceso de definición. Entonces, bueno, no es que sea parte de trabajo, es nuestro trabajo, nuestro marco de referencia, nuestra Biblia, entre comillas, y entonces en esa dimensión está siempre presente mi vida cotidiana. Y luego en lo que es en la vida personal, pues evidentemente no es que esté asociando todos mis actos y reflexiones a esto corresponde a tal meta de tal ODS. Evidentemente no es el caso. Sí que, y sí que puedo mencionar algún ejemplo de algunas acciones en las que creo que sí que llevo un estilo de vida más o menos sostenible o que se corresponde con lo que promovemos también de Puertas de Fuera. Pues por ejemplo, lo que vinculado a consumo responsable, por ejemplo, pues sí que vivo en el medio rural y me he acostumbrado ya desde hace tiempo por ejemplo, a consumir productos de temporada, de kilómetro cero o prácticamente cero, de productores locales, también ayudando también precisamente a que esos agricultores, ganaderos locales, pues, se queden con el mayor margen o sea, no evitando intermediarios, comprando directamente al productor o a la productora, el producto ecológico, evidentemente. Transporte sostenible, pues también es otro área en la que quizás sí soy bastante consciente, practico mucho ahora puede tener que decir el nombre de la empresa, pero BlaBlaCar, el compartir Sí. Ujú. vehículo, eso ya desde hace años. También en los trayectos cortos aquí en el día a día, pues tratamos siempre de organizarnos con los vecinos, con las vecinas, Ujú. con amigos para el transporte escolar, para los desplazamientos, pues en la medida de lo posible, pues que evitar los desplazamientos los unos a los otros, para también consumir menos, tener actos más responsables. Tengo un pequeño huerto también, sin ser muy ambicioso, pero también todos los años trato de cultivar algunas verduras por mi parte y tengo frutales también. Bueno, hay una serie de ejemplos de la vida cotidiana en la que, sobre todo desde esa dimensión ecológica, pues también y trato de ser coherente con lo que luego Sí. promuevo de puertas afuera. Y bueno, luego en otros aspectos, pues la dimensión social y económica también de la sostenibilidad, pues bueno, eh, en la manera de comunicar, de interactuar con otras personas, trato de aplicar mucho, por ejemplo, el concepto de la comunicación no violenta, que está muy vinculada precisamente a la promoción de la cultura de paz y no violencia, también en la manera de tener diálogos más constructivos, más comunitarios. Eh, En la dimensión económica, pues trato de practicar en la medida posible un cierto minimalismo en cuanto a la hora de definir cuáles son mis necesidades reales y cuáles no lo son en realidad, sino que serían más caprichos de la sociedad de consumo, etcétera. Bueno, a mi modesto nivel intento pues ser un poco coherente con lo que luego aplico en el marco de mi trabajo, pues también en mi propia vida personal, pues regirme un poco por ello también. Sí, 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 vale. Sin ser metodológico, es decir, tengo que aplicar el ODS 3, luego Sí. bueno, pues el ODS 5, por ejemplo, sí, igualdad de género, pues por ejemplo, la conciliación, trato de estar presente para mis hijos, por ejemplo, de la misma manera que su mamá, con una compartición equitativa de los roles. Entonces, bueno, pues a mi modesto nivel trato un poco de tener eso en cuenta, sí, todos esos Sí. aspectos ligados a los ODS también en mi vida personal. Sí, muchas gracias, Samuel, porque a esta pregunta la mayoría de la gente vas a responder con acciones muy buenas como ir al trabajo en bicicleta, todos relacionados más al aspecto ecológico y quizás de las plantas y cosas así, pero no el aspecto social o de la comunicación. Así podemos traer más inputs y Sí. quizás que van a ver esta entrevista, van a pensar en los objetivos de desarrollo sostenible, en la sostenibilidad de manera De más manera más amplia. global, más global, sí. Pero Sí, eso es una tara que tenemos por defecto todas y todos todavía, de que todavía tenemos muy enraizado ese concepto de sostenibilidad muy ligado casi exclusivamente a la dimensión ecológica, sí, medioambiental, porque antaño se percibía así y ahora ya se entiende que es algo mucho
mucho más amplio y mucho más integrador. Entonces, bueno, y la dimensión cultural que mi compañera Bego, si me escuchara, me iba a dar una toda poco colleja porque no la he mencionado y es una que promovemos muchísimo desde Buenechea porque quedó un poco en el limbo en el marco de los EDS, entonces ahora Sí. estamos trabajando el reconocimiento de un ODS 18 ligado a Mm, diversidad cultural y lingüística, vale. y tratamos de incorporar la dimensión cultural también en todas las actividades de los otros sectores, entonces bueno, que nosotros interpretamos que es esa cuarta pata que a veces no se visibiliza de la manera que debiera. Es verdad, verdad, sí. Pues muchas gracias por tu disponibilidad, Um, muchas ah, gracias por tu tiempo y por tu y también por esta entrevista porque fue muy de inspiración. Bueno, me alegro mucho, ¿no? Lo que haya podido contribuir, pues un gusto por mi parte.